Ya, ahí sí. Muy buenos días a todas y a todos los que están presentes. Bienvenidos a una nueva clase del curso de cálculo diferencial e integral. El día de hoy vamos a estar ejercitando, ¿verdad? Repasando y todo eso que tiene que ver con el contenido de derivadas. ¿Ya? Antes de comenzar, quisiera preguntarles cómo anduvo la revisión de las cápsulas. Con sinceridad nomás, acuérdense que vamos en esta primera etapa de repaso ahora, así que el que no haya tenido tiempo para mirar es el momento de decirlo y me tomo un poquito más de recuerdo en el repaso nomás para revisar los contenidos. Así que... eh, a ver, Joaquín, ¿a qué te refieres con que hubo poca comprensión? Prende el micrófono nomás y conversemos, o sigue escribiendo por ahí si es que no tuviera el micrófono, no hay No, problema. profe, es que lo que pasa es Ujú. que el profesor explicó muy rápido y capté poco la materia. Ya, ok, En sí, igual puse harta atención, puse el video y todo, pero igual me costó un poco entenderla. ya, súper. Vamos a mirar ahora de todas maneras un poquitito más lento la explicación y qué sé yo. Claro, como dice Antonia, la idea de los videos que sean así como cortitos es no sobrecargarlos y qué sé yo, pero si están tan rápido que no están entendiendo bien, igual puedo conversarle a la pasada al Pedro, digamos, así que no hay ningún problema. Obvio que vamos a partir repasando, Ignacio, sí, ya nos dimos cuenta la semana pasada que eso anda bien, así que lo vamos a seguir haciendo toda vez que sea necesario, así que ningún inconveniente. Ya, gracias. Entonces, comenzamos nomás. Ahora vamos a mirar de qué se trata más o menos todo esto. Como les decía, la idea es que ahora revisemos un poco de derivadas, entonces vamos a partir con un pequeño repaso de contenidos, de lo que significan las derivadas, qué sé yo. La otra vez cuando estuvimos repasando límite de continuidad nos tomó toda la primera mitad de la clase, todos los primeros 40 minutos. Yo creo que en esta ocasión no nos va a tomar tanto. Yo creo que el repaso va a ser más bien corto, en el sentido de que la materia no es tanta, pero por supuesto que cualquier consulta que ustedes vayan teniendo en el camino me la van haciendo y aprovechamos bien el espacio. ¿Ya? Entonces, derivada, la función f se dice diferenciable en un punto A si es que existe el límite que está ahí. ¿Ya? Vamos a destacar qué es lo importante de todo eso. Lo primero, la verdad, es destacar que cuando yo estoy mirando esto de aquí o esto de acá, no estoy diciendo nada más que simple notación, ¿ya? Cuando uno quiere anotar la derivada de una función en un punto, la puede anotar de estas dos maneras, ¿ya? Una es la notación de Newton, la otra es la notación de Leibniz. Digamos, en términos estrictamente históricos, Newton y Leibniz son dos tipos que, algo así como con 30 años de diferencia en distintos lugares del mundo y completamente desconectados entre ellos, desarrollaron al mismo tiempo la teoría del cálculo diferencial, ¿ya? Entonces, Newton las anotaba de una manera y Leibniz las denotaba de otra manera, ¿ya? Esta es la notación de Leibniz, que es la que normalmente ocupamos, digamos, cuando uno flojea, digamos, porque esta otra anotación hay una cosa un poquitito más explícita con respecto a qué es lo que yo estoy derivando, ¿sí? Jonathan pregunta, pero la segunda siempre respecto a X, ¿no? En la primera se puede hacer para otra variable. Lo que pasa es que en las dos, claro, de momento en el curso y en todo el contexto del curso, digamos, siempre vamos a estar derivando con respecto a una sola variable porque estamos trabajando funciones de una variable, ¿ya? En el curso de cálculo avanzado es donde uno revisa cómo se calculan derivadas con respecto a más de una variable, ¿ya? Cuando uno trabaja con funciones de varias variables. Pero eso no es materia de este curso. Para efectos prácticos, digamos, cualquiera de estas dos representa lo mismo, ¿ya? Digamos, esta se ocupa cuando no hay espacio para la ambigüedad, en el sentido de que cuando la función tiene una pura variable, yo voy y digo voy a derivar con respecto a esa variable, entonces le pongo f', ¿ya? Como bien dice Jonathan, si hubiera algún espacio para la ambigüedad, o digamos, si yo tuviera una función que a lo mejor depende de más de un parámetro, qué sé yo, pensemos en una cosa como la siguiente. Si yo tengo una función f de x, qué sé yo, que fuera x más m partido de x cuadrado más m cuadrado, estoy inventando algo, ¿ya? Entonces uno podría decir perfectamente, bueno, yo voy a tomar esta función de acá y perdón, la voy a derivar con respecto a x y yo podría hacer todos los cálculos pertinentes,
Pero yo también podría decir, mira, en verdad voy a interpretar esto como una función de m, entonces voy a decir, voy a derivar esto con respecto a m y me pongo a calcular, ¿ya? A eso se refiere Jonathan cuando habla de la posibilidad de las dos variables, ¿ya? Como les digo en este curso, la verdad es que no vamos a trabajar con la notación, digamos, de derivar con una variable o con otra, porque eso es del curso de cálculo avanzado, pero de todas maneras, ahí están escritas las dos notaciones porque dependiendo del libro que ocupen para complementar sus estudios, se pueden encontrar con las dos. ¿Ya? Eso como primera cosa. Lo segundo es que después vienen dos límites, ¿cierto? Que son los que yo voy a subrayar aquí de azul. Este es el primero, el límite cuando h tiende a cero de f de a más h menos f de a, todo eso partido por h. O bien, este límite de acá, que es el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a, todo eso partido por x menos a. ¿Ya? No es que la derivada se defina a partir de dos variables distintas, a partir de dos límites distintos, sino que este es el mismo límite escrito de dos maneras distintas. ¿Ya? Uno puede partir, vamos a partir de este límite de acá y vamos a llegar al otro para que se convenzan de que esto es efectivamente lo mismo. ¿Ya? Si yo tengo por acá el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a y todo eso dividido por x menos a, resulta que hay varias cosas que nos, digamos, invitan a hacer un cambio de variable en este límite de acá. Lo primero que uno puede observar es que, por ejemplo, yo aquí estoy trabajando con un límite con x tendiendo a, donde yo no conozco, digamos, en este momento, a podría ser cualquier número, ¿ya? Podría ser 0, 20, pi, menos raíz de 5, lo que sea, ¿ya? Y resulta que nosotros tenemos una cantidad razonable de herramientas para calcular límites, pero nos gusta cuando los límites son con la variable tendiendo a cero, porque ahí tenemos varios. Tenemos límites conocidos, tenemos algunos cambios de variable, tenemos algunas cotas, podemos usar sándwich, un montón de cosas más. Entonces uno puede decir, mira, yo voy a hacer un cambio de variable en este límite. ¿Y cuál va a ser el cambio de variable que voy a hacer? Me voy a inventar, eh, digamos, a este x menos a le voy a poner H. ¿Ya? Lo voy a hacer un poquitito más grande. Digamos, a este x menos a le voy a inventar nombre y le voy a poner H. Entonces, como x tiende a A, es natural pensar que H tiende a cero, ¿cierto? Porque como H vale x menos A y x tiende a A, entonces H, por álgebra de límite, la única opción que tiene es tender a menos A, que es cero. Entonces, por eso uno hace este cambio de variable acá. Y entonces esto me va a quedar el límite ya no es cuando x tiende a A, sino que es cuando h tiende a cero. Y ahora yo tendría que escribir lo que significa, bueno, f de x todavía no lo escribo, pero voy a poder decir menos f de a y todo dividido por x menos a, que es la variable que yo me acabo de inventar y que ahora se llama h. Entonces todo esto me queda dividido por h. Lo único que me faltaría es determinar cuánto vale x en este juego, ¿ya? Pero por supuesto, como h vale x menos a, entonces yo puedo pasar la a sumando para el otro lado. Y esto me permite concluir entonces que x vale a más h. Entonces en vez de escribir f de x, yo escribo f de a más h. Y ahí me quedó perfectamente el segundo límite que yo tengo por acá. ¿Queda más o menos claro? En el fondo es exactamente el mismo límite escrito de dos maneras distintas. ¿Se entiende bien así? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Gracias, Gustavo. ¿Qué miro? Ah, lo del h tiende a cero. Ningún problema, Vicente. Yo aquí me estoy inventando una variable nueva, ¿cierto? En todo este ejercicio, digamos, lo fundamental es que yo me defino esta variable que vale x menos a. ¿Cierto? ¿Hasta ahí? ¿Me entiendes bien? Ya. Lo que pasa ahora es que tú dices, ya, pues, yo lo que sabía de antemano es que x tendía a A. Entonces, como x tiende a A, hay una pregunta natural que es decir, ¿a cuánto tiende la h? ¿Cierto? Yo sé que la x tiende a A, pero la h es x menos a. Entonces tú dices, ya, pues, si yo quisiera calcular de alguna manera piensa que aquí lo que yo quiero calcular es el límite cuando x tiende a A de la h. Si yo reemplazo, esto sería igual al límite cuando x tiende a A de la h, que sería x menos a. Y aquí yo puedo reemplazar directamente porque este límite no tiene ningún inconveniente de evaluación.
Entonces al final esto me quedaría a menos a, que es 0. Entonces el límite cuando x tiende a A de mi variable nueva es 0. Así que en conclusión, yo ahora estoy seguro que la variable que me acabo de inventar tiende a 0. Y a eso me refería anteriormente con que la variable tendía a 0. ¿Ahí se cachó un poquito mejor? Sí, súper. Ya, excelente. Gracias por la pregunta porque seguro que por ahí había uno que otro también complicado con esto y digamos aprovecha de responderse con lo que te estoy explicando yo aquí. ¿Sí? Entonces, lo otro que tenemos por acá es que a partir del límite anterior definimos la función derivada directamente como la función que a x le asocia la derivada para todo x tal que uno existe, digamos. Eso lo vamos a mirar en un ratito más. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Hay una noción geométrica. Había una foto en las diapositivas que a mí en lo personal no me gustaba demasiado. Probablemente esta tampoco se entienda, pero lo que vamos a hacer ahora es que yo les voy a compartir pantalla del GeoGebra. ¿Sí? Entonces voy a tomar, fíjense que por ejemplo, la idea esta es la siguiente. Cuando uno calcula derivadas, lo que hace es lo siguiente. Yo voy a fijar un punto, que en este caso va a ser el punto A, que yo tengo denotado aquí. ¿Ya? Lo vamos a marcar con la... Este es el punto, si ustedes quieren, este es el punto A en el cual yo quiero calcular el límite. ¿Ya? Y desde este punto B, yo voy a tomar mi variable X, por ejemplo. Y recuerdan ustedes que, de nuevo, la derivada en A es el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A. Todo eso dividido por x menos A. Voy a trabajar con ese límite primero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la medida que yo tomo mi variable x aquí, lo que voy a hacer yo es que la variable x se va a empezar a mover. Y ustedes fíjense que en mi cursor ahora yo voy a mover dónde está el punto B a lo largo del gráfico. Entonces, si se fijan, lo que yo estoy haciendo acá es que me estoy acercando, estoy tomando el límite cuando mi variable x se empieza a acercar al valor de a. ¿Ya? Eso es lo que yo hago cuando tomo el valor, cuando yo estoy calculando una derivada. ¿Ya? Ahora, recapitulemos un poco. ¿Qué es lo que significa la derivada? Es lo que podemos mirar en esta cosa de acá. Esto de aquí, fíjense que no representa otra cosa que lo siguiente. Si yo tengo mi punto A, este puntito de aquí tiene coordenadas A, f de A, ¿verdad? Y por otro lado, el punto que yo tengo acá, en el punto B en este momento, que después se va a mover, pero de todas maneras lo voy a dejar aquí, es el punto de coordenadas X, f de X. Como muy bien dice Gustavo por ahí, yo puedo calcular la pendiente de esta recta. ¿Sí? En estos momentos yo tengo una recta que es secante al gráfico porque intersectan dos puntos. Yo puedo sacar la pendiente de esta recta como y sub 2 menos y sub 1, entonces sería f de x menos f de a. Todo eso dividido por x sub 2 menos x sub 1, que en este caso me quedaría x menos a. Esto de aquí, como dice Gustavo, no es otra cosa que la pendiente de esta recta que yo estoy tomando en este momento. ¿Ya? Voy a borrar los elementos que le pertenecen al punto B, porque fíjense que ahora lo que voy a hacer es que voy a mover este punto B. Si yo muevo este punto B, eh, lo que va a pasar acá es que en la medida que yo voy tomando el límite, cuando x tiende a A, es que al final este punto, de alguna manera, esto viene secante, chocan dos puntos, chocan dos, y en la medida que me acerco aquí, hay un punto donde de alguna manera la x justo vale a o está infinitesimalmente cerca, y lo que pasa es que es lo que ustedes están apreciando en el gráfico. Entonces, la derivada, que es el límite de esta expresión que yo estoy calculando acá, no representa otra cosa, sino que la pendiente de la recta. Y ahora ya no va a ser secante porque ahora ya no está intersectando en dos puntos, sino que ahora va a ser la recta tangente a f de x, o sea, a f de a, si quieren. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy haciendo acá, de nuevo, es que estoy tomando mi función en un punto secante, digamos, y en la medida que yo voy tomando el límite, cuando x tiende a A, esto se empieza a hacer cada vez menos secante,
y justo cuando evalúo en el límite, esto se convierte en tangente. Y esa inclinación que me queda ahí me permite sacar hartas conclusiones respecto de la función en cuanto a su forma de crecimiento, al análisis que yo le voy a hacer después o qué sé yo. ¿Ya? Fíjense que pasa una cosa interesante. Por ejemplo, en este punto de acá, ¿cómo es la pendiente que observan en el gráfico? La pendiente, digamos, de esa curva, de esa recta negra, ¿es positiva o negativa? ¿Qué dice el público? Es positiva, ¿verdad? Como dice Gustavo, como dice Daniela también, yo tengo en estos momentos una recta de pendiente positiva, ¿ya? Y algo que no es casualidad, si se fijan bien, es que justo en ese punto la función va creciendo, ¿ya? Entonces, para ese tipo de cosas nos va a servir la derivada, por ejemplo. ¿Se acuerdan que del curso de precálculo, uno de repente cuando les pide analizar zonas de crecimiento o de decrecimiento, uno tiene que hacer el gráfico primero y después puede responder o lo otro es demostrarla y con la demostración es más bien difícil y qué sé yo. La gracia de la derivada es que, por ejemplo, cuando veamos aplicaciones de la derivada la próxima semana, vamos a decir directamente, si una derivada, perdón, si yo calculo una derivada y en un punto me da positiva, entonces en ese punto la función es creciente y se acabó. ¿Ya? Yo podría mover eventualmente, denme un segundito acá, voy a mover el punto A, lo voy a poner en otro lugar. Pensemos, por ejemplo, la voy a poner en el punto 2. Déjeme editar un poquitito aquí el... Ya. Si se fijan aquí, yo acabo de mover mi punto 2, o sea, mi punto A, al valor de coordenadas 2, menos 3. Y si se fijan bien, cuando yo tomo el límite y voy tomando la tangente, 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 ¿qué me dicen de ese punto de ahí? De la tangente en ese lugar. ¿Qué diferencia tiene con respecto al anterior? Ahora, ¿cómo es en cuanto a su signo? Es negativa, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que al revés también funciona. Si yo calculo una derivada y la derivada en un punto me da negativa, entonces yo voy a poder decir, mira, qué bueno, porque ahora entonces yo sé que en ese punto la función es decreciente, ¿ya? Y pasa algo más todavía, que yo me voy a mover por última vez, voy a mirar en el punto 1, f de 1, porque quiero que observemos perdón, en el punto 0. Es en 0, f de 0. Ahí. Fíjense lo que pasa acá, porque ahora cuando yo tome mi valor de la derivada, justo antes del máximo, esta derivada viene positiva, 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 positiva. Aquí pasa algo, digamos, como esto es un graficador y el graficador es exacto, ahí la pendiente se me indefine, qué sé yo, pero viene por aquí, por acá, positiva, y de repente cuando paso al otro extremo, va negativa, ¿sí? Voy a tratar de acercarme un poquito esto de acá, digamos, muy cerca del extremo. No puedo tomarlo justo ahí, insisto, por el tema de la aproximación del graficador, pero intuyen más o menos qué es lo que pasa. Viene mi derivada positiva, 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 mm, después toma un valor y después empieza a ser negativa, negativa, negativa. Justo en ese punto de ahí, como dice Gustavo, claro, se vuelve constante, pero no es cualquier constante, se hace cero la pendiente en ese punto, ¿cierto? Termino obteniendo una recta horizontal, ¿ya? Entonces, si se fijan, la función mientras venía creciente, venía positiva la pendiente, después se hace cero en el máximo y después se devuelve negativa. Entonces, la derivada, más todavía, nos va a permitir optimizar funciones, que es la otra aplicación súper importante que tiene, en el sentido de que cuando yo calcule derivadas, puedo identificar dónde la derivada se va a hacer cero, y en los puntos donde se haga cero, yo estoy seguro que me voy a encontrar un máximo o bien me voy a encontrar un mínimo, ¿ya? ¿Por qué podría ser un mínimo también? Porque piensen, por ejemplo, lo que pasa en este punto de aquí abajo. Si yo tomara el punto que debe estar por ahí más o menos. Si yo tomo este punto que está graficado aquí en azul, puedo mirar que si voy tomando las derivadas antes de eso, viene todo negativo, negativo, negativo. En el mínimo, de nuevo, la derivada se me va a hacer cero y después se va a ir positiva otra vez, ¿cierto? No es necesario si tú analizas los signos de las derivadas, Jonathan, porque uno puede decir, mira, si la derivada venía positiva y después se va negativa, es porque me encontré un máximo. Si la derivada venía negativa y después se fue positiva, es porque me encontré un mínimo. Hay un criterio también con la segunda derivada que más que decirte si el punto es máximo o mínimo, te habla de que la función es convexa o cóncava.
Y eso te permite concluir también, digamos, si la función es, si el punto que te encontraste es un máximo o es un mínimo, ¿ya? Jonathan se está adelantando un poquitito a los contenidos del curso, pero está bien. Como uno puede derivar una vez, también es natural pensar qué pasa si yo tomo la función y la derivo de nuevo. Le vamos a dar un análisis también a eso, que es lo que vamos a revisar en los contenidos de la próxima semana, ¿ya? La materia como tal de derivadas, digamos, está prácticamente acabada en el sentido de que ya revisamos prácticamente todo lo teórico que había que revisar. Entonces la próxima semana tenemos que rematar un pedacito de parte teórica y después solo tenemos que ver aplicaciones, ¿ya? Dentro de las aplicaciones que vamos a ver análisis de funciones, que es una como la central, y la otra tiene que ver con una herramienta que vamos a desarrollar para calcular límites, que es el teorema del L'Hopital, y otra cosita por ahí que son los polinomios de Taylor, pero que todo eso, digamos, es contenido de la próxima semana. ¿Ya? Quisiera preguntarles si es que se entiende entonces más o menos claro lo que estamos representando a través de la derivada. Digamos, si esto fue un poco más aclaratorio que el monito que aparecía en las diapos, yo creo que el monito que aparecía en las diapos, pese a que era más o menos bueno, de repente no le da como toda la justicia a los contenidos, pero aquí, digamos, entonces yo voy tomando límite y me voy acercando al valor de esta tangente, ¿cierto? Y voy calculando la pendiente. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Se entiende lo que significa entonces la derivada de una función? Sí, Sí, profe. súper, excelente. Gracias. Gracias por la respuesta en el chat también, Gustavo, Daniela, Pedro, Antonia. Vamos avanzando entonces con la otra diapositiva, ¿ya? Entonces, en el fondo, reitero, la idea es que en la medida que yo voy acercando eh, mi punto a los valores que va tomando el punto al que voy a llegar, entonces yo voy capturando la pendiente de esta recta tangente, ¿ya? Nunca tenemos que olvidar que eso es lo que significa la derivada en sí misma, ¿ya? Hay un set de derivadas elementales, ¿cierto? Que yo las voy a anotar por aquí, que tiene que ver con algunas derivadas que uno se aprende, digamos, porque por supuesto que no es la idea que cada vez que queremos calcular una derivada tengamos que volver a calcular ese límite, ¿verdad? Ese límite de f de x menos f de a partido por x menos a. Por supuesto que no queremos hacer eso. Entonces, aquí hay un set como de distintas derivadas, ¿ya? Que tiene que ver con, por ejemplo, aquí las primeras que aparecen son la derivada de una constante y la derivada de una potencia. La derivada de la constante es razonablemente fácil de calcular, ¿cierto? Porque aquí, en este caso, uno dice, voy a calcular la derivada de f en un punto cualquiera, digamos. Voy a calcular la derivada en un punto a cualquiera. Esto tendría que ser el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de a, todo eso partido por x menos a. Aquí uno va haciendo los reemplazos dependiendo de la función que uno está trabajando en particular y se encuentra con lo siguiente. Se encuentra que, por ejemplo, la función evaluada en x, si es que la función que yo estoy trabajando es la función que para cualquier valor de x esto vale una constante, entonces esto me va a quedar f de f evaluado en x me da constante, menos la función evaluada en a me tiene que dar la misma constante porque es una función constante. Y todo esto dividido por x menos a, entonces aquí se acabó porque c menos c es 0 y 0 partido cualquier cosa es 0. ¿Sí? Aquí fíjense que el numerador tiene la garantía de que no es que esté tendiendo a 0, sino que vale exactamente 0 porque yo tomé una constante, le resté exactamente el mismo valor y me dio como resultado lo que me tenía que dar, que en este caso es 0. ¿Sí? Entonces nosotros estamos seguros que la derivada de f en cualquier punto va a valer siempre 0, entonces ahora lo anotamos como función. Si yo me toca derivar una constante, entonces la derivada de esa constante va a ser 0 siempre. ¿Sí? De eso se trata este primer cálculo, digamos. Después viene otro set de derivadas conocidas, es lo que estoy representando acá. Si yo derivo una potencia, entonces lo que me aparece como derivada es alfa veces x elevado a alfa menos 1, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo podría decir qué pasa si quiero derivar un x al cubo. Entonces, derivar un x al cubo no va a ser otra cosa que, si se fijan acá, la regla dice, bajo el exponente, entonces me queda 3x y ahora queda elevado a 3 menos 1, entonces me queda 3x cuadrado, ¿sí? Tal como dice Jonathan en el chat.
yo podría derivar entonces x elevado a 20, digamos, y esto siempre va a ser 20 en este caso por x elevado a 19. La gracia de esto, que no está anotado aquí, pero que lo voy a explicitar yo de todas maneras, es que esto vale para cualquier valor de alfa en los reales, ¿ya? Entonces yo podría el día de mañana necesitar derivar un x elevado a pi, por ejemplo, y esto siempre va a ser de todas maneras bajo el exponente, entonces me quedaría pi por x elevado a pi menos 1. ¿Sí? Da lo mismo a lo que esté elevado a esta cosa de acá, la derivada siempre va a ser la expresión que yo tengo de este lado. ¿Ok? Tengo otras derivadas, ¿cierto? Por supuesto, tengo por ejemplo que la exponencial va a ser nuestra función favorita en el contexto de este curso, porque la derivada de la exponencial va a ser siempre la misma exponencial, ¿ya? De hecho, nosotros podríamos demostrar eso porque tiene que ver con el cálculo de un límite conocido que nosotros ya tenemos en el curso. Si quisiéramos calcular la derivada de la exponencial, ¿cierto? O más que esto, antes de calcular aquí. Si yo quisiera calcular, supongamos que tengo la exponencial de x y quiero calcular la derivada de esto en un punto cualquiera. Lo voy a hacer con el otro límite, no con el de x tendiendo a, sino que con el de h tendiendo a 0. Uno lo puede ocupar a comodidad. Entonces esto me queda el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en a más h menos la función evaluada en a, todo eso dividido por h, ¿verdad? Vamos evaluando lo que significa todo esto. Esto es el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en a más h. Si f es la exponencial, entonces me va a quedar la exponencial evaluada en a más h menos la exponencial evaluada en a, y todo eso dividido por h. Yo sé que la exponencial de una suma la puedo descomponer en la multiplicación de las dos exponenciales, ¿verdad? Porque esto es una propiedad de una potencia cualquiera. Exponentes sumados yo los puedo separar en multiplicación de potencia. Esto me queda menos la exponencial de a y todo eso dividido por h. ¿Por qué hago eso de manera explícita? Porque ahora yo puedo factorizar, por ejemplo, esto es el límite cuando h tiende a 0, voy a factorizar por la exponencial de a y me queda factor de la exponencial de h menos 1 y todo eso dividido por h. Y aquí los voy a pillar si es que han estado estudiando o no. Esa expresión de ahí, cuando h tiende a 0, tiene un límite conocido. ¿Quién se acuerda cuánto vale ese límite conocido? Muy bien, Daniela. Ese límite, muy bien, Vicente, Jonathan, Madeline, Antonia, muy bien. Ese límite es conocido y vale 1. Entonces, ahí ya quedamos listos, porque al final esto me va a quedar como la exponencial de a es una constante multiplicada por el 1. El resultado de todo este límite no va a ser otra cosa que la exponencial de a. ¿Sí? Entonces, ¿qué acabamos de probar? Acabamos de probar que si yo tengo que tomar la exponencial y la derivo, el resultado que me da es exactamente la misma exponencial. ¿Ya? Eso es un resultado súper bueno para nosotros porque cuando estemos calculando derivadas y de repente aparezca una exponencial, va a ser agradable, digamos, porque no nos vamos a equivocar, digamos, sería complicado que nos equivocáramos porque la derivada de la exponencial es exactamente la misma función. ¿Ya? Aquí hay otro montón más, digamos, la derivada del logaritmo es 1 partido por x, ¿sí? Que si ustedes quieren, después f de x es, o sea, 1 partido por x uno lo puede reescribir como x elevado a menos 1. Entonces, si después eso me toca volver a derivarlo, entonces le aplico la expresión de acá arriba. Da lo mismo que las potencias sean positivas, negativas, racionales, irracionales, lo que sea. Esa fórmula de ahí siempre es válida, ¿ya? Y por supuesto aquí tenemos las derivadas trigonométricas en el sentido de que también podemos decir, por ejemplo, que la derivada de seno es coseno. Podemos calcularlas en algún momento si es que vale la pena, pero digamos, para efectos de este curso, basta con saber que la derivada de seno es coseno, que la derivada de coseno es menos seno, ¿ya? Ahí hay un cambio de signo, una cosa importante, que la derivada de tangente es secante cuadrado, que la derivada de cotangente es menos cosecante cuadrada, que la derivada de secante es secante por tangente, y que la derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente. ¿Ya? Al menos este primer set de derivadas, que son las constantes, la potencia, exponencial, logaritmo y las 6 trigonométricas básicas, estas son derivadas que vale la pena aprenderse de memoria, como les digo, para que no tengamos que calcular cada vez que necesitamos los límites que yo les estoy poniendo acá, ¿cierto? Por ejemplo,
es mucho más fácil acordarse que la derivada de la exponencial es la propia exponencial en vez de estar calculando este límite de acá cada vez que lo necesite. ¿Ya? Entonces aquí tenemos como un primer arsenal, si quieren mirarlo así, de derivadas conocidas para poder ocupar en los ejercicios que estemos trabajando. ¿Ya? Por supuesto que además yo también puedo pensar en qué es lo que pasa con las derivadas si es que yo tomo dos funciones y las sumo, las multiplico o las divido. ¿Ya? La derivada con la suma y con la ponderación por escalar se porta súper bien. ¿Ya? Entonces, eso es la primera propiedad que yo tengo anotada acá, que me dice que la derivada de una suma y ponderación por escalar de una función, como dicen en álgebra lineal, la derivada de una combinación lineal de funciones, ¿verdad? Va a corresponder precisamente a la combinación lineal de las derivadas, ¿ya? Podemos tener un ejemplo aplicado. Si es que yo tengo la función f de x que es x cubo y tengo la función g que es, qué sé yo, coseno de x. Y yo quisiera calcular cuánto vale la derivada de f de x más 3g de x. Y lo que me está diciendo esta fórmula de acá es que la derivada que yo quisiera calcular aquí tendría como que la derivada la distribuyo en cada una de las funciones. Entonces esto me va a quedar f' de x más 3 veces g' de x. Y vamos calculando entonces. Si la función es x cubo, ¿cuánto vale su derivada? Pregunto en el chat o en el micrófono abierto, como ustedes quieran. Casi 3x cuadrado, correcto. Acuérdate que baja el 3, no baja el 2, ¿sí? Entonces esto me queda 3x cuadrado más 3 veces la derivada de g. Si la función es coseno, ¿cuánto es la derivada de coseno? ¿Quién se acuerda? Menos seno. Menos seno. Muy bien, Joaquín. Entonces esto me queda menos seno de x. Gracias, Jonathan, también. Y entonces al final todo esto me va a quedar 3x cuadrado, pongamos ese, 3, ese menos adelante, menos 3 seno de x. Y ahí lo que hicimos perfectamente fue calcular la derivada de esa suma de funciones. ¿Ya? Las constantes, digamos, se quedan ahí piolita y uno deriva lo que tiene que derivar y esto funciona bien. ¿Ya? Nos habría encantado que la multiplicación que la derivada de una multiplicación fuera la multiplicación de las derivadas, pero la verdad es que no. Cuando uno demuestra cuánto vale la fórmula, se encuentra con esto, que de todas maneras igual tiene una regla más bien sencilla de recordarse cuánto vale, que es, si se fijan, si yo quiero calcular la derivada de una multiplicación, tengo que calcular la derivada de la primera, y eso lo multiplico por la segunda sin derivar, y a eso le sumo la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Ya? Como aquí hay un signo más, por suerte, da lo mismo en qué orden yo haga esto, pero siempre tengo que derivar uno y multiplicarlo por el otro sin derivar, más, y ahí hago el cambio cruzado. ¿Ya? Si conservo los ejemplos f de x igual a x cubo y g de x igual coseno de x, y a mí me pidieran calcular cuánto vale la derivada de x cubo por coseno de x, yo aplico esta regla. Sí, José, qué bueno que lo dices. Pongámosle este simbolito aquí. Más menos, más menos. La suma o la resta respeta los signos, digamos, de todo esto. No hay problema. Gracias por la pregunta, porque en estricto rigor la diapo estaba más bien incompleta. Igual, piensa que la resta, no, voy a hacerle justicia a la diapositiva. No es que esto esté incompleto. Lo que pasa es que, por ejemplo, si tú reemplazas con lambda igual menos 1, te sale la resta. ¿Ya? Así que, de todas maneras, igual vale la pena que pongamos el más menos, da lo mismo. ¿Ya? En fin, si yo quiero calcular la derivada de esta multiplicación que tengo por acá, entonces me va a quedar, tendría que ser derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Sí? Y aquí hacemos lo mismo. La derivada de x cubo ya sabemos que vale 3x cuadrado por coseno de x, más x cubo por la derivada de coseno, que como sabemos es menos seno. Entonces toda esta derivada al final me quedó 3x cuadrado coseno de x menos x cubo por seno de x. Y ahí calculamos entonces la derivada de esta multiplicación. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Se entiende bien? Estoy tratando de aplicar con ejemplos más bien sencillos cada una de estas fórmulas de acá. Sí, se entiende. ¿Vamos bien? Gracias. Ya.
Y finalmente lo que nos queda por acá es la división, que la división también tiene una expresión complicada, digamos, ojalá que hubiera sido la división de las derivadas, pero es un poquitito más complicada de eso. Y aquí sí es relevante el orden en el que yo haga la multiplicación y las derivadas de arriba, porque aquí tengo un signo menos, ¿ya? Y si yo doy vuelta a esto, si yo digo g' por f menos gf', me van a salir todas las derivadas con el signo cambiado. Así que es súper importante que en este sentido sí se lo aprendan, digamos. La regla de cálculo es que yo derivo el primero, lo multiplico por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, y todo eso lo divido por el segundo término al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si seguimos con nuestros mismos ejemplos, y ahora yo quisiera calcular la derivada de x cubo dividido por coseno de x, ¿verdad? Ahora yo tendría que aplicar esta regla de acá, que me dice derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y todo esto me va a quedar dividido por el segundo al cuadrado. Entonces me va a quedar coseno cuadrado de x. Y aquí ya nos queda calcular nomás, entonces va a ser la derivada de x cubo, 3x cuadrado, por coseno de x, menos x cubo por menos seno, ¿cierto? Entonces pongámosle al tiro aquí más seno de x, y todo eso dividido por coseno cuadrado de x. Y ahí quedó la división de acá, ¿sí? Ojo que en este caso, este signo más viene de que la derivada de coseno es menos seno. Entonces me quedó menos por menos, por eso me quedó el más x cubo por seno de x, pero aquí entonces, con el mismo set de funciones, si lo quieren mirar así, calculamos la derivada de una suma y ponderación por escalar, calculamos la derivada de una multiplicación y calculamos la derivada de una división. ¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda que haya quedado en esta última parte? ¿O todo claro? ¿Todo bien? Súper, muchas gracias. Entonces seguimos. Voy a borrar por acá. Si alguien quiere sacar pantallazo de esto, este es el momento. A la 1, a las 2 y a las 3. Voy a borrar. Ya. Entonces, lo otro que tenemos por aquí, bueno, y eso es en cuanto a estrictamente los contenidos que teníamos que mirar el día de hoy para repasar, ¿ya? Al final igual me tomé toda la primera mitad de la clase, pero está bien, porque así vamos repasando y qué sé yo, no hay ningún problema, ¿ya? Si no me equivoco, cumplo exactamente 40 minutos, desde las 9:35 hasta las 9, perdón, desde las 8:35 hasta las 9:13, digamos, llevamos 38 minutos de clase. Pero vamos a hacer la pausa ahora, ¿ya? Yo en estos momentos voy a poner en pausa la grabación. Ahora sí, entonces, ya terminada la pausa, recuerden de nuevo la propaganda de ir a dejar alguna cancioncita al link que tenemos en un campo. Ahora empezaríamos entonces con la ronda de ejercicios de estos contenidos de derivadas, ¿ya? Vamos a partir con este de acá. Dice: encuentre el o los valores de A en R para que la siguiente función sea diferenciable en x igual 0 y entregue el valor de f' en 0. ¿Sí? Entonces, aquí hay hartas cosas que conversar antes de ponernos a trabajar. Lo primero es que hay una dificultad que vemos aquí, que la función está definida por ramas, ¿cierto? Entonces, no es del todo claro cuál es la rama que tenemos que tomar, porque además, justo, digamos, nos están preguntando por la función en x igual 0, que es el punto de corte de esta rama, ¿cierto? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué harían ustedes si se encuentran con este ejercicio y les piden resolverlo, antes de que yo me ponga a resolverlo como tal? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué cosa piensan que tendríamos que calcular aquí? ¿Alguna idea? ¿Cualquier cosa? Decir no sé también sirve, no hay problema. Vamos viendo a ver qué se nos ocurre con hacer este ejercicio. Muy bien, Ignacio. Sí, por ahí está la palabra clave. Lo que tenemos que hacer aquí es que justamente, si yo quisiera calcular el límite, digamos, acuérdense que vamos otra vez a lo mismo. Si yo quisiera calcular la derivada de esta función, f' en el punto que me están pidiendo, que es 0, yo tendría que calcular el límite, en este caso cuando x tiende a 0, de f de x menos f de 0,
todo eso dividido por x menos 0, pero que en el fondo x menos 0 es x, ¿verdad? La sutileza de este problema es que cuando yo estoy tomando aquí, cuando yo estoy tomando un límite, cuando x tiende a 0, la pregunta del millón es ¿cómo estoy tendiendo hacia x? Porque yo podría tender a x por la izquierda o por la derecha, ¿verdad? Y resulta que justo como en x igual 0 se produce un corte en esta función de acá, vamos a tener que calcular los dos límites laterales. Voy a tener que calcular el límite por la derecha, y en ese caso voy a tener que ocupar una de las dos ramas, y en el otro caso voy a tener que calcular el límite por la izquierda, y voy a tener que ocupar la otra rama en este caso. ¿Se entiende la idea? Entonces, este es un problema bastante teórico, si quieren, pese a que hemos visto de teoremas o definiciones muy poquito. Este es un problema bien teórico y es del tipo de cosas que uno puede preguntar, por ejemplo, en una pregunta de control, ¿ya? En el sentido de que aquí vamos a ocupar límites laterales. Se van a dar cuenta de que para calcular esos límites laterales vamos a ocupar límites conocidos, vamos a hacer algunos Nikita Nipponi, qué sé yo, vamos a hacer hartas cosas. Entonces, de alguna manera, engloban todos los contenidos que hemos revisado en el curso hasta aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir directamente por qué vamos a usar límites laterales. Lo voy a escribir por acá. Dado que la función presenta un corte, entonces, en x igual 0, debemos usar límites laterales. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, voy a calcular, de alguna manera podríamos decir, voy a calcular la derivada de f en 0, pero la voy a calcular por la izquierda. Entonces, esto es estrictamente notación, ¿eh? Entonces, ¿sí? ¿Había una pregunta? ¿O no? ¿Me parece haber escuchado el micrófono? No, ya. Cualquier cosa me van interrumpiendo nomás, así que no se preocupen. Ya. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, con este menos que le estoy poniendo ahí arriba, voy a decir, voy a calcular esta derivada como por la izquierda, ¿ya? Entonces esto tendría que ser por definición. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x menos f de 0, todo eso dividido por x. En este caso vamos a tomar el límite cuando x tiende a 0. Pregunta, si yo tengo que tomar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, ¿con cuál de las dos ramas me tengo que quedar? ¿Con la de arriba o con la de abajo? ¿Qué dice el público? Con la de abajo, ¿cierto? Porque esa es la que tiene x menores o iguales a 0, o sea, los que están por la izquierda. Así que esto sería, vamos a tomar la función esta de aquí. Entonces sería 2a más 1 por seno de x, menos la función evaluada en 0. Pregunta, ¿la función evaluada en 0, qué rama tengo que tomar? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo también, ¿cierto? Porque ahí es donde dice menor o igual. Entonces, en el caso particular de x igual a 0, yo tengo que mirar en esta rama de aquí. Me va a quedar entonces 2a más 1 por seno de 0. Y todo eso dividido por x. Pregunta, ¿cuánto valía el seno de 0? ¿Quién se acuerda? Trigonometría, más o menos los últimos contenidos del semestre pasado. ¿Quién se acuerda cuánto valía el seno de 0, chicas, chicos? ¿Cualquiera? 0, muy bien. Entonces, esto de aquí vale 0. Y entonces puedo reescribir esto de la forma límite cuando x tiende a 0 de 2a más 1. Y fíjense cómo lo voy a escribir, por seno de x partido por x. Entonces aquí hacemos la distinción en el sentido de que aquí yo tengo una constante, así que esto se queda igualito cuando calculo el límite. Y pregunta, ¿este bichito acá es un límite conocido cuando x tiende a 0? ¿A cuánto tiende? ¿Quién se acuerda? A 1, muy bien. Este límite existe y tiende a 1. Entonces, finalmente, este límite de acá no es otra cosa que 2a más 1 por 1, o sea, simplemente 2a más 1. Y ahí tenemos una primera parte del problema resuelta, en el sentido de que ya podemos ocupar, ocupamos límite conocido, calculamos el límite y me dio 2a más 1. Lo que tenemos que hacer ahora
es calcular el mismo límite, la misma derivada, pero ahora por la derecha, porque ahora tenemos que ocupar la otra rama, ¿ya? Entonces ahora me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x menos f de 0 otra vez, y todo eso dividido por x. Ojo que f de 0 nosotros ya sabemos que vale 0, porque f de 0, sin importar que yo esté tomando límite lateral por arriba o por abajo, de cualquier manera, perdón, límite lateral por la izquierda o por la derecha, de cualquier manera el x igual 0 siempre está en esta rama de aquí. Entonces f en 0 siempre va a ser 2a más 1 por seno de 0, que como ya conversamos esto es 0, así que me queda constante por 0, esto me dio 0, ¿ya? Entonces simplemente voy a escribir por acá igual al límite cuando x tiende a 0, en este caso, de f de x, pero la pregunta de nuevo es que si ahora yo estoy tomando el límite con x tendiendo a 0 por la derecha, ¿cuál de las dos ramas que tengo que trabajar? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Ahora cuál me queda? Ahora me queda la de arriba. Entonces escribo, sería logaritmo de a cuadrado más a, todo eso multiplicado por x, más 1, menos 0, así que no lo voy a anotar, y todo eso dividido por x. ¿Sí? Ahora, si miran esta estructura de acá, este compadre de aquí se parece a un límite conocido, pero no es exactamente igual al límite conocido. ¿Sí? Les hago un refresca memoria. El límite conocido que uno tiene de esta estructura es que el límite, cuando z tiende a 0, donde z es cualquier cosa, del logaritmo de z más 1, todo eso dividido por z, en este caso ese límite existe y vale 1, ¿cierto? Que yo le ponga z, x, u, da lo mismo, ¿sí? Entonces, si se fijan, este límite que yo tengo anotado aquí en verde, que estoy encerrando aquí en una nubecita, este límite se parece mucho al que yo tengo encerrado en verde aquí abajo, que voy a volver a encerrar, con la misma nubecita de acá. Pero, dependiendo de cómo vea el mundo cada uno de ustedes, ¿le sobra algo o le falta algo? ¿Qué opinan ustedes de esto de aquí? Si lo miramos en términos de lo que le sobra. ¿Qué es lo que le sobra al límite de aquí abajo para convertirse en el de ahí arriba? Le sobra ese a cuadrado más a, ¿cierto? Correcto. Pero uno podría hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que nosotros la otra vez estábamos hablando de esta técnica ruso-japonesa, ¿cierto? El Nikita Nippone. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es que voy a multiplicar arriba y abajo por a cuadrado más a. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Si yo hago eso aquí, esto me va a quedar igual al límite cuando x tiende a 0 de logaritmo de a cuadrado más a por x más 1, todo eso dividido por a cuadrado más a por x, y afuera tengo un a cuadrado más a. ¿Sí? ¿Por qué hice eso? Porque ahora yo puedo hacer un cambio de variable. Pues yo a este compadrito acá le puedo poner nombre y le puedo decir esto es z. Y como z tiende a 0, perdón, como x tiende a 0, entonces la z también va a tender a 0. Y esto me va a quedar igual al límite cuando z tiende a 0 de logaritmo de z más 1 partido por z, y todo eso multiplicado por la constante a cuadrado más a que me queda aquí al otro lado. ¿Se entiende lo que acabo de hacer ahí? Sí, profe, perfecto. ¿Sí? Súper, qué bueno. Entonces, cuando yo hago ese cambio de variable, estoy transformando el límite que se parece al que yo tenía, pero, digamos, le hice la magia, digamos, para que se convirtiera precisamente en el que yo tengo, porque ahora ya estamos listos. Este límite de acá existe y vale 1. Esto de aquí es una constante, así que para calcular el límite se queda igualita. Y el resultado de todo esto, entonces, me va a quedar a cuadrado más a. Entonces, en resumidas cuentas, calculé el límite por la derecha, eh, calculé el límite por la derecha y me dio a cuadrado más a, calculé el límite por la izquierda y me dio 2a más 1. Pregunta, para que este límite exista entonces, ¿qué es lo que tengo que imponer yo entre esos dos resultados? Para que, ojo, ojo Ignacio,
Pero todavía puedo hacer algo porque yo todavía no sé cuánto vale A. Si yo impongo que sean iguales, como dicen Shakti o Kimberly, puedo deducir cuánto tiene que valer A para que esos dos compadres sean iguales. ¿Se entiende la idea? Es lo que está diciendo Antonia también. ¿Ya? Ya he rayado toda la pizarra, así que ahora necesito borrar un poco. Lo que sí voy a hacer es que voy a guardar el pantallazo para subírselo después como material. Ahora voy a borrar aquí. ¿Cierto? Los tengo por el lado, así que no hay ningún problema. Ahora voy a borrar. Entonces, un resultado me había dado a cuadrado más a y el otro resultado me había dado 2a más 1. Entonces, ahora ya vamos rematando el ejercicio. Para que la derivada exista, necesitamos que a cuadrado más a sea exactamente igual a 2a más 1. Y entonces ahora vamos a resolver la ecuación que me aparece aquí. Voy a pasar todo para el lado derecho, izquierdo, perdón. Entonces me va a quedar a cuadrado más a menos 2a, me queda menos a, este más 1 pasa para el otro lado como menos 1 y esto me tiene que quedar igual a 0. ¿Sí? Entonces, aquí ya estamos listos, porque ahora yo puedo decir que la a tiene que valer... bueno, aquí yo puedo identificar los coeficientes que acompañan a cada una de la cuadrática, ¿cierto? Esto es como 1 por a cuadrado, entonces el a de la cuadrática vale 1, menos 1 por a, entonces el b vale menos 1, y este menos 1 es el c. Entonces esto me va a quedar, la a tendría que valer menos b, o sea 1, más menos, raíz de b cuadrado, 1, menos 4 por a por c, 4 por 1 por menos 1, más 4. Y todo eso dividido por 2a, que en este caso es 2. Entonces me queda 1 más menos raíz de 5 partido por 2. Por eso la pregunta decía, encuentre el o los valores de a en r para que la siguiente función sea diferenciable en x ser igual a 0. En el sentido de que me sirven dos valores de a. Si la a vale 1 más raíz de 5 partido por 2 y si la vale, o si la a vale 1 menos raíz de 5 partido por 2, cualquiera de esos dos valores hacen que a cuadrado más a sea lo mismo que 2a más 1, y entonces el límite existiría y la derivada tendría que ser el límite que me dio. ¿Sí? Entonces ya para terminar, en este caso, eh, digamos, f' en 0 podría ser, qué sé yo, pongamos la más sencilla de reemplazar, pues 2a más 1, y que en este caso sería 1 más menos raíz de 5, todo eso más 1, porque el 2 por el dividido 2 se me cancelan, y entonces tengo dos alternativas, o la derivada vale 2 más raíz de 5, o la derivada vale 2 menos raíz de 5, dependiendo del valor de a que yo ocupe para reemplazar. Pero con cualquiera de los dos se cumple lo que se pedía al principio, ¿sí? Al final esto de reemplazar y obtener el valor algebraico, qué sé yo, no es tan relevante. Lo que es mucho más importante es haber entendido toda la previa que hicimos, esto de que cuando me piden calcular la derivada en un punto donde justo la función se quiebra, lo que tengo que hacer entonces es calcular límites laterales y así obtengo directamente cuánto vale la derivada justo en el punto de quiebre. ¿Se entendió más o menos bien el ejercicio, chicas, chicos? ¿Sí? Ya. Buena cosa porque este es un... Profe, ¿Sí? Dime. cuando dijo que la derivada valía 2 más raíz de 5, 2 menos ¿Sí? raíz de 5, no lo ¿Sí? entendí. Ah, ya. Lo que pasa es que hagamos eso un poquitito más lento, no te preocupes. Mira, lo que pasa acá es que, digamos, aquí encontramos los valores que hacen que la derivada exista, ¿cierto? Que puede ser con 1 más raíz de 5 partido por 2 o con 1 menos raíz de 5 partido por 2. Entonces, si te fijas, dice, encuentre los valores de a en r para que la siguiente función sea diferenciable en x igual 0. Eso ya lo hicimos, porque ya encontramos los dos compadres, estaban aquí. Y ahora nos dice, encuentre el valor de f' de 0. Entonces nosotros decíamos, f' de 0, ahora que impusimos que los dos resultados son iguales, digamos, la f' en 0 puede valer a cuadrado más a, o puede valer 2a más 1, porque impusimos que eran iguales. Entonces yo me quedé con la más sencilla de reemplazar, que es 2a más 1, para no tener que estar calculando cuadrados de binomio ni nada por el estilo.
Si yo reemplazo por el valor de a que nos dio, que es este que está aquí abajo, entonces me quedaría 2 por 1 más menos raíz de 5 partido por 2, y eso más 1. Y lo que yo dije, lo que yo verbalicé en antes, pero que no había escrito, es que aquí ese 2 con ese 2 se cancelan. Y aquí me queda 1 más menos raíz de 5 más 1. Entonces aquí me salen dos resultados. Si me quedo con la raíz de 5 positiva, esto me da 1 más raíz de 5 más 1, entonces esto me da 2 más raíz de 5. Y si me quedo con la raíz de 5 negativa, me va a quedar 1 menos raíz de 5 más 1, me queda 2 menos raíz de 5. Entonces, dependiendo del valor de a que yo elija, si yo elijo este o si yo elijo este, la derivada me va a dar esto o esto. ¿Se cachó un poquito mejor ahí? Sí, profe, gracias. Súper, no, de nada. Entonces, como les decía, con eso ya quedó rematado el ejercicio y bueno, en el fondo lo que les quería transmitir es que si entendieron bien este ejercicio es buena cosa, porque este es seguro una pregunta de la prueba, ¿sí? Una pregunta de la prueba de la parte de derivadas, más que seguro es calcular la derivada de la función justo en un punto de quiebre, ¿ya? Porque justo en el punto de quiebre no puedo ocupar las reglas de cálculo, no puedo decir, de la derivada de seno, coseno, qué sé yo. Tengo que hacerlo de forma teórica como esto que tengo aquí para poder concluirlo. ¿Se entendió entonces? Voy a sacar el pantallazo de rigor acá para después publicarlo como material. Y como les decía, esto es un primer problema más bien clásico de derivadas. Vamos a mirar un segundo tipo que es más estándar probablemente, que corresponde a cosas como esta, ¿sí? Dice, encuentre el valor de f' para las siguientes tres funciones. Entonces, tengo estas tres de acá y lo que vamos a hacer directamente es derivar cada una de esas tres. ¿Ya? Entonces, vamos con la primera. Esto dice f de x igual a menos x dividido por a más x. Más allá de que aquí evidentemente yo tengo dos funciones distintas, que es a menos x y a más x, lo que yo les quisiera preguntar a ustedes es que como estructura macro, como la cosa más grande de la función, ¿qué es lo que ven primero? Digamos, ¿esto qué es? ¿Una multiplicación? ¿Es una división? ¿Es una suma? ¿Es una resta? Hay de todo un poco, pero la pregunta es como objeto más grande, ¿qué es esa expresión que tienen ahí? La división. Es una división, ¿cierto? Muy bien. Entonces lo que yo tengo que hacer es aplicar la regla de la división. Pues yo a esto, pongámosle nombre. A esta función de aquí pongámosle f sub 1 de x. Y a esta de aquí abajo pongámosle f sub 2. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer para derivarla, tenemos que aplicar la regla de la división. Pues. La regla de la división, ¿qué es lo que decía? Vamos recordando. Decía, primer término derivado, entonces sería f1' por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, y todo eso dividido por el segundo término al cuadrado. ¿Ok? Entonces ahora vamos derivando de a poco. Pregunta, si esta función f1 que yo me acabo de inventar vale a menos x, pregunto a ustedes, ¿cuánto vale f'? f1'. ¿Cuánto la vale la derivada de este compadre de acá? Primero tengo una resta, entonces voy a tener que calcular la derivada de cada uno y restar. Entonces esto va a ser a', si quieren, menos x'. La a es una constante, así que cuando yo la derivo, ¿cuánto me da? ¿Quién se acuerda cuánto era la derivada de una constante? 0. Muy bien, Vicente. Menos, y ahora me queda x derivado. Si ustedes quieren, uno puede pensar la x derivada como un x elevado a 1, y eso yo lo estoy derivando. Entonces, ¿qué es lo que me decía la regla de derivar una potencia, perdón? Bajo el 1, y el x lo dejo elevado a 1 menos 1 en este caso. Entonces esto me va a quedar 0 menos 1 por x elevado a 1 menos 1, que es 0. Y entonces x elevado a 0 es 1. Así que esto me queda 0 menos 1. Esta derivada me da menos 1. ¿Sí? Si quieren manejarlo como material aparte, digamos como herramienta aparte,
uno siempre puede recordar que derivar x con respecto a x me da 1. ¿Ya? En vez de estar aplicando la regla de la potencia cada rato, la derivada de x es 1. Y como tenía un signo menos adelante, ese es el signo menos que sobrevivió acá y por eso esa derivada es menos 1. ¿Se entiende bien hasta ahí? ¿Todo más o menos claro? ¿Sí? Gracias Raimundo, Kimberly, Ignacio. Ya. Entonces, la derivada de este compadre de acá ya la calculé y me dio menos 1. Vamos con la derivada de este compadre de acá. Si f sub 2 de x es a más x, entonces la derivada de f sub 2 de x tendría que ser la derivada de a más la derivada de x. Ya conversamos que la derivada de a era 0 y anotamos aquí recién que la derivada de x es 1. Entonces esta derivada simplemente me dio 1. Entonces reemplazo, esto me dio 1. Y ahora puedo reemplazar directamente en toda la expresión y me va a dar, pues digo, f1', o sea, menos 1 por f2, que era a más x, menos f1', perdón, f1 sin derivar, que era a menos x, por f2', que me dio 1. Todo eso dividido por el cuadrado de f sub 2. Entonces esto me quedó a más x al cuadrado. Y podemos limpiar algunas expresiones, ¿cierto? Esto me queda menos 1 por a, esto es menos a, menos x, menos a menos x, que es lo que yo tengo aquí al otro lado. Todo esto dividido por a más x al cuadrado. Puedo simplificar un poquito más porque esto me queda menos a menos x. Si desarrollo este paréntesis me queda menos a más x. Todo esto dividido por a más x al cuadrado. Se cancela esta x negativa con esta x en positivo. Y el resultado me quedó menos 2a partido por a más x al cuadrado. ¿Sí? Entonces ya calculamos nuestra primera derivada aplicando regla del cociente para esta expresión de acá. Entonces, si yo tengo que derivar la función a menos x por a más x, entonces la derivada me dio menos 2a partido por a más x al cuadrado. Y ahí terminamos un primer desarrollo de ejercicio. ¿Se entendió bien? Aplicamos regla del cociente, derivamos cada uno de los monstruos y pudimos hacerlo sin mayor inconveniente. ¿Todo claro? ¿Hay alguien que no haya entendido alguna etapa? ¿Vamos bien entonces? Me imagino que... A ver, Joaquín, ¿no? Creo que... Ya. Todo bien, profe. Súper, muchas gracias. Entonces, voy a borrar por acá. No voy a borrar este azul porque ya es el primer resultado que obtuvimos. Voy a borrar esto de aquí. A ver, no, espérense. Antes de borrar todo esto, le voy a sacar el pantallazo, porque si no... A menos... más x, perdón, al cuadrado. Entonces, ahí está el pantallazo de este primer ejercicio. Y ahora sí, borramos. Vamos a borrar por acá. Borrador. Aquí. Ya. Vamos con la segunda función. Ahora me dicen, este es una cosita un poco más interesante, está bien igual, que tiene que ver con la función x cuadrado seno de x por exponencial de x. ¿Sí? Entonces aquí nos ponen en un aprieto porque nos piden calcular la derivada de esto. Entonces nos piden calcular la derivada de x cuadrado por seno de x por exponencial de x y todo esto derivado. ¿Sí? El aprieto en el que nos ponen es que en estricto rigor nosotros sabemos calcular derivadas de los compadres cuando cuando tenemos una multiplicación, o sea, dos funciones. El problema que tenemos aquí es que tenemos dos multiplicaciones porque hay tres funciones. ¿Sí? ¿A quién se le ocurre cómo podríamos proceder acá? Habría que separar como dos productos y hacer que eso sea una función Perfecto. y hacer la regla del producto con la otra función.
Fantástico. Muy bien. Gracias, Felipe. Lo que vamos a hacer entonces, tal como dice Felipe, es que, por ejemplo, yo voy a juntar estos dos de aquí y los voy a tratar como un puro bloque. Entonces voy a pensar que esto es algo así como x cuadrado por exponencial de x seno de x. Y esto le voy a aplicar regla al cociente. Si le aplico regla al cociente, esto me va a quedar derivada del primero por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por la derivada del segundo. Y ahora, como bien decía Felipe, ahí es donde yo me acuerdo que esto de aquí también es un producto. Entonces, a este segundo término le voy a tener que aplicar la regla del producto otra vez. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Bueno, de partida, la derivada de x cuadrado rápidamente, ¿cuánto vale? Esa se la tienen que saber ya a esta altura. 2x, excelente. 2x por exponencial de x seno de x más x cuadrado por. Y ahora voy a, como subrayé en rojo, voy a desarrollar esto en rojo. Me queda derivada del primero por segundo sin derivar más primero sin derivar por derivada del segundo. Ahí y aquí. ¿Sí? Y ahora seguimos con azulito porque ahora se va a acabar el ejercicio. 2x por exponencial de x seno de x más x cuadrado factor de. ¿Cuánto es la derivada de la exponencial? Es nuestra función favorita porque derivó la exponencial y ¿qué le pasó? Exponencial. Exactamente, queda igual, no le pasa nada. Exponencial de x por seno de x más exponencial de x por seno también es de nuestras funciones favoritas, ¿cierto? Porque es fácil acordarse de la derivada. ¿Cuánto es la derivada de seno? Coseno. Coseno. Muy bien. Y en estricto rigor, ahí se acabó el ejercicio. ¿Sí? Lo que yo quiero hacer como una línea más, la voy a escribir por acá arriba, es que si se fijan, esto al final, si yo desarrollo esta expresión de acá, me va a quedar 2x por exponencial de x seno de x, más, lo estoy escribiendo así a propósito, x cuadrado exponencial de x seno de x, más x cuadrado exponencial de x coseno de x. Para un buen observador, se van a dar cuenta que aquí está la derivada del primero, aquí está la derivada del segundo, y aquí está la derivada del tercero. ¿Se fijan? Y siempre van multiplicadas por los otros compadres sin derivar. Entonces, es como que la regla del producto se extiende. Si yo tengo tres funciones multiplicadas, entonces me queda derivada del primero por los otros dos sin derivar, más derivada del segundo por los otros dos sin derivar, más derivada del tercero por los otros dos sin derivar. Si estas fueran 4, 5, 20 funciones, la regla siempre sigue aplicando en el sentido de que yo voy sumando todos los términos para el lado y la cosa sigue igual. ¿Ya? Para que se queden tranquilos al respecto de que trabajar con esto así o desarrollándolo como vimos con Felipe, que es lo que se nos ocurre al principio, la regla del producto igual respeta la cantidad de términos que yo tengo. Entonces, si el día de mañana en una prueba les aparecen 5 funciones multiplicadas, no nos vamos a preocupar de desarmarlas en bloques ni nada, sino que derivamos el primero y el otro queda igual, más deriva el segundo, el otro queda igual, más deriva el tercero con todo igual, deriva el cuarto con todo igual, deriva el quinto con todo igual. ¿Se cachó? ¿Se ve más o menos bien esto de acá? ¿Vamos bien? Ya. Súper. Bueno, estoy mirando la hora. La verdad es que quedan 3 minutos. ¿Quieren que nos lancemos a hacer el tercero o lo dejamos hasta aquí? La verdad es que me da un poco lo mismo. No me preocupa. Ya. Sí, profe. Ya, bueno, nomás. Démosle nomás. Entonces voy a guardar aquí. Borramos rápidamente todo lo que está escrito y vamos con el último ejercicio. Entonces, en el último ejercicio, aquí hay hartas cosas, ¿cierto? Lo primero es que yo veo, como decíamos anteriormente, yo lo que veo como estructura macro, si quieren ustedes, es una división. ¿Están de acuerdo conmigo? Veo una expresión dividida por otra expresión. Lo otro que veo es que una de esas expresiones es una multiplicación, la de acá arriba, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener que aplicar de todo un poco. Vamos a tener que aplicar regla de la división como estructura macro, pero después cuando me toque derivar el compadre de arriba, le vamos a tener que hacer regla del producto. ¿Ya?
pero de todas maneras es algo que podemos controlar bien, ¿ya? Entonces, dicho esto, vamos con esto. F' tendría que ser, de nuevo a esto, a todo esto de aquí arriba le voy a poner F1 y a todo esto de aquí abajo le voy a poner F2. Si sigo la regla del producto me va a quedar F1 de X derivado por F2 sin derivar menos F1 sin derivar por F2 derivado y todo esto dividido por la función 2 al cuadrado, ¿ya? Y ahora por aquí arribita vamos a ver cuánto vale cada una de estas derivadas. Por ejemplo, F1 de X dijimos que valía X por tangente. Entonces, F1' tendríamos que aplicar la regla del producto. Regla del producto dice, derivada del primero por segundo sin derivar, más primero sin derivar por derivada del segundo. Ahí, ¿cierto? Rápidamente, la derivada de X, ¿cuánto valía? 1, muy bien, Gustavo. Entonces, 1 por tangente de X, me queda la pura tangente de X, más X por, y esto ya es más memoria. ¿Alguien se acuerda cuánto vale la derivada de tangente? Si no se acuerdan, no importa. Muy bien, secante cuadrado. ¿Sí? Esta es de las que hay que saberse de memoria nomás. La derivada de tangente es secante cuadrado. ¿Ya? Y vamos con la segunda. Si f sub 2 vale x cubo más 1, entonces tenemos una suma, así que buena onda. La derivada de esto va a ser simplemente la derivada de x cubo más la derivada de 1. Pregunta, ¿cuánto era la derivada de x cubo? No, 2x era la derivada de x cuadrado. 3x cuadrado. 3x cuadrado. 3x cuadrado, muy bien. Acuérdate, Shakti, que en este caso la derivada de x cubo es bajo el 3, x, y el exponente le resto 1, por eso me queda 3x cuadrado. ¿Sí? La derivada de x cuadrado es la que vale 2x. ¿Sí? Detallito, pero todo bien. 3x cuadrado, y la derivada de 1, ¿cuánto era? 0. Muy bien, Ignacio, entonces dejo de escribir, pues la dejo como 3x cuadrado. Y ahora ya estamos listos, pues, porque ahora entonces esto sería F1', que voy a tener que reemplazar por todo esto, pero ya está, esa es la derivada. Me queda tangente de x más x secante cuadrado de x por F2, que es x cubo más 1, menos F1', que sería, o sea, perdón, F1 sin derivar, que sería x tangente de x por F2, que era 3x cuadrado, F2', y todo eso dividido por el cuadrado de F2, entonces esto me queda x cubo más 1 al cuadrado. Y ahí, monstruosa y todo, ahí está el resultado de nuestra derivada. Si quieren ustedes después factorizan esto y qué sé yo, pero como les estamos pidiendo estrictamente derivar, esto que está escrito aquí es más que suficiente para lo que estamos pidiendo en el curso. ¿Ya? ¿Se entendió bien? ¿Sí? Aquí con este ejercicio ya hicimos de todo. Aplicamos una división, adentro de la división había una multiplicación, había otra cuestión que era con suma, entonces había de todo en este ejercicio. Y ya está, pues. Yo traía un par de ejercicios más preparados, pero les voy a subir la diapositiva para que alcancen a resolver los otros ejercicios mientras están estudiando, digamos, pensando en la prueba. Todavía falta un poquito para la prueba, pero ya tenemos que empezar a mentalizarnos para ella. ¿Sí? Son justo las 10, así que estamos bien, no nos pasamos de tiempo. Voy a dejar de filmar en este momento.